Shalom, Masejet Brajot, la página Mem Tet Amud Bet. Estamos en la séptima línea. Al final de la línea dice Amar, dice la Gemara, Amar Rav Idi bar Avin, Amar Rav Amram, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Todo en nombre de Shmuel. Ta'a. ולא הזכיר של ראש חודש בתפילה, מחזירין אותו. בברכת המזון אין מחזירין אותו. Si una persona no dijo Ya'aleh v'yavo en el rezo, tiene que repetir el rezo de Rosh Chodesh, hablando del Ya'aleh v'yavo de Rosh Chodesh. Si no lo dijo en el rezo, tiene que repetir el rezo. Pero si no dijo Ya'aleh v'yavo en Birkat HaMazon, cuando es Rosh Chodesh, no tiene que repetir el Birkat HaMazon. Amar lei Rav Avin le Rav Amram, Ma ishna tfila u ma ishna Birkat HaMazon. Preguntaron cuál es la diferencia entre Birkat HaMazon y el rezo. Amar lei af ledidi kashyali, Beshi'ilte le Rav Nachman. Dice Rav Amram que él también no entendía cuál era la diferencia y le preguntó a Rav Nachman. Ve'amarli, y dijo Rav Nachman, Minei de Mar Shmuel lo shmiali, ela nichze anan. Dijo Rav Nachman, Shmuel no me explicó cuál es la diferencia entre el rezo y Birkat HaMazon, pero vamos a observarlo nosotros mismos. Y dijo, Tfila de Jovai, es decir, rezar tiene la obligación de rezar en Rosh Chodesh, Mahzirin oto. Entonces, si no dijo Ya'aleh v'yavo en el rezo, que es obligatorio en ese día, tiene que repetir el rezo. Birkat Mazona, de Ibai Achel, Ibai lo Achil, en Mahzirin oto. Mientras que Birkat HaMazon viene solo por comer pan, y él no tiene la obligación en Rosh Chodesh de comer pan. Entonces, como no tiene la obligación de comer pan, no tiene la obligación de decir el Birkat HaMazon, o sea, depende si comió o no comió pan, como todo el Birkat HaMazon no es obligatorio en ese día, si no repitió, si no dijo Ya'aleh v'yavo en el Birkat HaMazon, no tiene que repetirlo. Le preguntó, Ela me'ata Shabbatot ve'yamim tovim de lo sagi de lo achil, an chinami ditai adar. Entonces le preguntó, entonces, si esa es la razón en Shabbat y en Yom Tov, que tiene la obligación de comer, entonces si no mencionó lo especial en ese día, el Retzen Shabbat, el Ya'aleh v'yavo en Yom Tov, tiene que repetir el Birkat HaMazon. Amar le'in, sí, en ese día sí tiene que repetirlos. De Amar Rabbi Shila, Amar Rav, Ta'a, Joser la Rosh. El Rav dijo que el que se equivocó y no mencionó Retzeo Ya'aleh v'yavo en Shabbat y Yom Tov, tiene que repetir el Birkat HaMazon. Le preguntó, Ve'amar Ravuna, Amar Rav. Ravuna dijo en nombre de Rav, Ta'a, Omer Baruch Shenatan. Si él no mencionó, hay una braja que dice, le dice, Lav itmarala, lo shanu, ela shelo patach be'ato ve'ametiv. Aval patach be'ato ve'ametiv, Joser la Rosh. Le dijo, esa braja es cuando no siguió la cuarta braja de Birkat HaMazon, pero si ya empezó la cuarta braja de Birkat HaMazon, tiene que repetir el Birkat HaMazon, porque ese Birkat HaMazon es obligatorio. Ahora vuelve la Gemara a la Mishnah. La última cosa que vimos en la Mishnah es Machloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, cuánto una persona tiene que comer del pan para ser parte del zimun. Según Rabbi Meir, suficiente kezait, y según Rabbi Yehuda, hay que comer kebeitze. Ad kama mezamnin vechulei. La parte de la Mishnah pregunta la Gemara, le meimra de Rabbi Meir chashiv le kezait, ve Rabbi Yehuda kebeitza. De la Mishnah vemos que a Rabbi Meir un kezait es muy importante, es la importancia es en kezait, por eso con ese, si comió kezait, puede ser parte del zimun. Y Rabbi Yehuda kebeitze. Ve'aipcha shaminan lau. Nosotros escuchamos de ellos exactamente al revés. Detnan, la Mishnah en Psachim, וכן מי שיצא מירושלים, ונזכר שהיה בידו בשר קודש, אם עבר צופים שורפו במקומו, ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה. Dice la Mishnah, una persona que tenía basar, tenía carne de kodashim kalim, que se comen en todo Jerusalén, y se le olvidó que los tenía, y salió de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén. El corbán, la carne que él tiene, se vuelve pasul, ya no se puede comer más y hay que quemarla. Y dice la Mishnah que depende de dónde él está. Si él se recordó antes de llegar a Tzofim, un lugar donde de ahí todavía se ve Beit HaMikdash, si él no ha pasado Tzofim, tiene que volver hasta al lado del Beit HaMikdash y ahí se quemaba Lifnei Abira, enfrente del Beit HaMikdash, en un lugar especial para quemar kodashim que les pasó un psul, y se queman con maderas, con leñas,
de que fueron dedicados para el Mizbeach. Con esos palos se quema la carne. Pero si ya pasó Tzofim, ya se alejó tanto de Jerusalén, en ese caso no lo obligaron a volver, sino lo quema donde está y con eso está bien. Y pregunta la Mishnah, Ad kama im chozrim, ¿cuánta carne él sacó con él que lo obligamos a volver si no ha pasado Tzofim? Rabbi Meir Omer, ze veze bekebeitza. Rabbi Meir dice que si él cogió con él el tamaño de una beitza de carne, en ese caso tiene que volver, pero menos que eso no tiene que volver. Ahora, la Mishnah aquí dice ze veze porque la Mishnah también está hablando con respecto a Pesach, una persona que fue a hacer el Korban Pesach y se le olvidó que tenía Hametz en la casa antes de que entre en la fiesta de Pesach. También dice la Mishnah por cuánta cantidad de Hametz tiene que volver a su casa a quemarlo y cuánto es suficiente que haga bitul y no más. De todos modos, dice Rabbi Meir que solo si cogió la cantidad del volumen de kebeitza, entonces tiene que volver y si no, no tiene que volver. Rabbi Yehuda Omer, ze veze bekezait. Mientras que Rabbi Yehuda dice que si cogió con él un kezait, ya es suficiente para que tenga la obligación de volver a quemarlo lifnei abira. Entonces vemos que las ideas son al revés. Según Rabbi Meir, la importancia es en el volumen de Beitzah, y según Rabbi Yehuda, la importancia ya es bekezait. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan, muchlefesh ashita. Rabbi Yohanan dice, es verdad, en una parte, o en esta Mishnah, o en la Mishnah de nosotros, hay que cambiar las opiniones. Se cambió las opiniones. Uno dice, un lugar donde dice kezait, hay que cambiarlo que beitza y al revés. Eso es según Rabbi Yohanan. Abai amar leolam lo tipuch. Según Abai, no. Tenemos una respuesta por qué hay esa diferencia. Aja bekrai pligei. En la Mishnah de nosotros, con respecto al zimun, hay una machloket en cómo explicar los psukim, que Rabbi Meir savar, ve'achalta zo achila, ve'savata zo shtiya. Según Rabbi Meir, ve'achalta ve'savata, achila es comida, ve'savata es tomar. Entonces, ve'achila bekezait. Entonces, queda achila, el pasuk que habla de Birkat Hamazon y del zimun, habla de achila no más. Achila es suficiente kezait. Rabbi Yehuda savar, ve'achalta ve'savata, achila sheyesh basvia. También la palabra besavata se refiere a cuánto comió. Entonces no es suficiente achila bekezait, sino él tiene que comer de forma que también esté lleno. Achalta besavata. Achila sheyesh basvia veizo zo, y cuánto es una comida que ya hay posibilidad que se llene de ella. No solamente es que es considerado que comió, sino que comió una cantidad que se puede llenar de ella. Que beitza. Por eso, con respecto al zimun, hay machloket según Rabbi Meir kezait, según Rabbi Yehuda que beitza. Atam, con respecto a por cuál volumen tiene que volver con respecto a la carne, al Psar Kodesh, Atam besvara plige. Allá la machloket no depende de pasuk, sino de ideas. Rabbi Meir savar chazarato ke tumato. Ma tumato ke beitza, af chazarato ke beitza. Según Rabbi Meir, él piensa que la halajá de cuándo tiene que volver es según la importancia de la comida con respecto a tumá y tara. Una comida para ser impura, para recibir tumá, es solo cuando tiene el volumen de que beitza. Menos que eso no se vuelve tamé, no se vuelve impuro. Por eso dice, entonces de eso aprendemos la importancia de la comida y solo de ese volumen es que tiene que volver a quemar la carne lifnei abira. Rabbi Yehuda savar chazarato que isuro. Es que Rabbi Yehuda aprende que la importancia de la halajá de cuándo tiene que volver depende de la prohibición que hay en las comidas. Ma isuro bekezait, af chazarato bekezait. No es según cuándo es puro o impuro, sino la prohibición es que hay en las comidas y desde cuándo la Torah prohíbe de comer algo que es prohibido comer, como hametz, como un korban pasul, es cuando tiene kezait. Ya de kezait ya es prohibido comerlo y de eso aprendemos con respecto también a la halajá de cuando tiene que volver a quemarlo lifnei abira, y por eso las ideas de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda son diferentes en Brajot y son diferentes con respecto a Mishnah en Psachim. Y llegamos a la Mishnah. Dice la Mishnah, vuelve la Mishnah, sigue con halajot de zimun.
Dice la Mishnah, Keitzad mezamnin, como decir, ¿cuál es la forma de que decimos, cuál es el texto que se dice en el Zimun? Dice la Mishnah, Beshlosha omer nevarech. Si son 3, dice nevarech she'achalnu mishalom. Beshlosha ve'u, si hay 3 y él además, que es el que va a decir Zimun, es un cuarto, y hay 3 además de él, Omer barhu, en vez de decir nevarech she'achalnu mishalom, él dice barhu lemi she'achalnu mishalom. Y esto es en 3. Be'asara, si son 10, Omer nevarech elokeinu. Nevarech elokeinu. Be'asara ve'u, si son 10 y él, Omer barhu. Barhu elokeinu she'achalnu mishalom. Hasta aquí, bien. Ahora empieza una machloket. Primera opinión, dice la Mishnah, Echad asara ve'echad asara ribo. Más tarde vamos a ver que esta es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice que desde 10 en adelante no hay más diferencias. No es igual si hay 10 personas o hay 10,000 personas. Se dice el mismo texto, Nevarech Elokeinu o Baruch Elokeinu she'achalnu mishalom. Ahora, sigue la Mishnah, la segunda opinión. La segunda opinión vamos a ver más tarde que es Rabbi Yossi Eglili. Dice que sí hay diferencia. Dice, Bemea u Omer, si son 100 y no 10, dice, Nevarech Hashem Elokeinu. Bemea ve'u, si son 100 y él, Omer Barhu. Como dijimos, Barhu Hashem Elokeinu. No solamente Barhu Elokeinu, sino Barhu Hashem Elokeinu. Be'elef, si ya son 1000, entonces, u Omer, Nevarech la Hashem Elokeinu, Elokei Israel. Be'elef ve'u, Omer, Barhu. Si son beribo, si son 10,000, Omer, Nevarech la Hashem Elokeinu, Elokei Israel, Elokei Tzevakot, Yoshev Akruvim, al Amazon she'achalnu. Beribo ve'u, si son 10,000 y él, Omer, Barhu. Le dice Barhu y todo lo que dijimos. Dice la Mishnah, Keinian she'u mevarech, Kach onim acharab. Así como él les dice Nevarech Elokeinu she'achalnu mishalom, así ellos también le contestan. Entonces, si son 10,000, ¿cómo contestan? Ellos contestan Baruch Hashem Elokeinu, Elokei Israel, Elokei Tzevakot, Yoshev Akruvim, al Amazon she'achalnu. Y ahora vamos a ver la machloket. Rabbi Yossi Eglili Omer, Lefi rov ha'ka'al em mevarchim. Según la cantidad del público se cambia la braja. Y lo aprende del pasuk, sheneemar bemakhalot barhu elokim, Hashem mimkor Israel. Bemakhalot en públicos. No está escrito en el público bendigan al Kadosh Baruj Hu, sino en los públicos, en plural. Quiere decir, cada público diferente, mientras son más grandes, 10, 100, 1000, 10,000, va cambiando la forma que se dice la braja. Esa es la opinión de Rabbi Yossi Eglili. Amar Rabbi Akiva, mientras que Rabbi Akiva es la opinión que entre 10 y 10,000 no hay diferencia. Dice Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Ma matzinu bebeit hakneset, echad merubim, veechad meuatim, omer baruchu et Hashem. Dice Rabbi Akiva, no. ¿Cómo hacemos en el Bet Knesset, en la sinagoga? No hay diferencia si hay 10 o 10,000. En la sinagoga siempre se dice lo mismo. Como por ejemplo, trae el ejemplo de cuando decimos baruchu et Hashem, no hay diferencia si son 10 o 100 o 10,000. Entonces, de ahí, dice Rabbi Akiva, aprendemos también al Zimun, que de 10 en adelante no hay diferencia. Ahora, otra machloket que aparece aquí en la Mishnah es que lo que sigue la Mishnah dice, Rabbi Ishmael Omer, Baruchu et Hashem hamevorach. Así como nosotros sabemos que se dice en la sinagoga, Baruchu et Hashem hamevorach, y el público le contesta, Baruch Hashem hamevorach l'olam va'ed. Según Rabbi Akiva, no se dice Baruchu et Hashem hamevorach, sino Baruchu et Hashem. Y Rabbi Ishmael en la Mishnah viene y hay otra machloket que le dice no, se dice Baruchu et Hashem hamevorach. Ahora, dice la Gemara, Amar Shmuel, Leolam al yotzi Adam et atzmo min haklal. Dice Shmuel una regla, una persona siempre debe unirse al klal, al público, no sacarse del público, no ponerse aparte del resto del público. Y lo dice como una regla para siempre. Entonces pregunta la Gemara de la Mishnah de nosotros. La Mishnah de nosotros dice, Tnan, beshlosha ve'u omer baruchu. Cuando son 3 y él, dice la Mishnah, que no diga nevarech she'achalnu, sino dice baruchu she'achalnu. ¿Por qué no dice nevarech she'achalnu? Si hay una regla, nunca sacarse del público. Dice la Gemara, eima af baruchu. Dice la Gemara que lo que la Mishnah quiso decir no es que no decir nevarech,
la verdad es mejor decir Nevarej, como dice Shmuel, para ser parte de todos y no sacarse del público. Pero la Mishnah viene a decir que al fin y al cabo, si él dijo Barjú en vez de Nevarej, de todos modos está bien. Entonces eso es lo que concluye la Gemara. Umikol makom Nevarej adif. De todos modos, decir Nevarej es preferible que decir Barjú. Y trae una prueba a la Gemara de Amar Rav Ada bar Ava Amre Beirav Tanina, que se ha escrito en la Braita, Shisha Nichlakin ad Asara. Dice la Mishnah más adelante que si ellos son 6 que dicen que van a hacer el zimun, pueden separarse a 2 grupos, porque igual en cada grupo van a poder cumplir con un zimun. Y pregunta la Gemara, ¿y amarta bishlema nevarej hadif mishum achi nechelakin? Si es mejor decir nevarej, entonces entendemos por qué se pueden separar. Porque si hay 3 y 3, van a decir nevarej. En los dos van a decir nevarej. Entonces no se perdió nada porque nevarej es preferible. Ela y amarta barjú adif amay nechelakin. Pero si decir Barjú es mejor que decir Nevarej, si la Mishnah viene a decir que hay que decir Barjú cuando son más que 3 y no Nevarej, entonces ¿por qué cuando son 6 se pueden separar? Si hicieran el 6, el zimun junto, entonces uno diría a los 5 Barjú. En vez de que se separan a 3 y 3, van a poder decir solamente Nevarej. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? El alav shmaminei Nevarej adif shmaminei. Aprendemos de esto que decir Nevarej es preferible. Vemos que no hay ninguna preferencia en decir Barjú, se pueden separar 3 y 3. Y si vemos que no hay una preferencia en decir Barjú, entonces volvemos a la regla de que dijo Shmuel, que es mejor no sacarse del klal, entonces obviamente es mejor decir Nevarej. Trae la Gemara una braita así, Tanya nami achi, ben she'amar Barjú, ben she'amar Nevarej, en tofsinoto. Dice la braita, que aún si dijo Barjú o aún si dijo Nevarej, no tofsimoto, si no lo agarran, que si no hizo nada malo, al-kaj ve'anakdanin tofsin oto al-kaj. Y los que son precisos, sí lo agarran por haber dicho Barjú, en vez de haber dicho Nevarej, que es mejor, es preferible decir Nevarej para no sacarse del klal. Y con esto terminamos esta página. Muchas gracias. Be'atzlacha.